Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os rogamos que por favor nos acompañen en la oración de apertura. Señor Jesucristo, estamos reunidos en esta mañana, unidos en una sola fe, unidos en un corazón, unidos bajo una sola expectativa, Señor Jesucristo, que tú nos visites en la forma del Espíritu Santo, como visitaste a los apóstoles en el día de Pentecostés. Que tu gloria Shekinah baje, Señor, y que tú puedas manifestar el plan, tu proyecto, porque eres tú expresándose en cada tiempo, Señor. Tú no has cambiado, Señor. En esta mañana tú sigues siendo Dios, Señor. Nuestros hogares te necesitan, Señor. Expresa tu plan, Señor. Expresa tus pensamientos en nosotros, Señor. Te invitamos, Señor Jesucristo, para que tomes control de nuestras mentes, de nuestros corazones, de los hogares, para que podamos bendecirte, para que podamos glorificarte, para que podamos entrar en ese espíritu de alabanza, de oración, pero sobre todo que nos hagamos uno con tu palabra. Ven, Señor Jesús, desciende y apiádate de nosotros, apiádate de nuestras debilidades, porque tú nos dijiste, bástate mi gracia, porque tu poder se perfecciona en tu debilidad. En tu precioso nombre te damos la bienvenida, bendito Espíritu Santo. Amén. Mi fe espera en ti. Mi fe espera en ti. Cordero, quien por mí fuiste a la cruz, escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. Tu gracia en mi alma pon, guarde mi corazón tu sumo amor, tu sangre carmesí diste en la cruz por mí, que viva para ti con fiel ardor. Aleluya. Tu gracia en mi alma pon, guarde mi corazón tu sumo amor, tu sangre carmesí diste en la cruz por mí, que viva para ti con fiel ardor. A ruda alegre y pruebas hallaré, mi guía sé, aleluya, líbrame de ansiedad, guárdame en santidad, y por la eternidad
hacer. Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré, y por la eternidad te alabaré, y por la eternidad te alabaré. Y a solas al huerto yo voy, cuando en torno aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que soy yo, dice, seré, y el encanto que halló en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, cuando en torno vienen las sombras, mas me ordena ir a escuchar yo hoy su voz, doquier la plena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que soy yo, dice, seré, el encanto que halló en él hallé, con nadie tener podré. Aleluya. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que soy yo, dice, seré, y el encanto que halló en él allí, con nadie tener podré. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo, dice, seré, y el encanto que halló en él allí, con nadie tener podré. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el día más grande, día bañado de luz. Es Cristo el sol de justicia que va naciendo en mi corazón. Este es el día más grande, día bañado de luz. Es Cristo el sol de justicia que va naciendo en mi corazón. Día que fue anunciado por los santos del pasado, que fueron dignos y no vieron lo que nosotros hoy podemos ver. Podemos ver lo que Daniel no vio y entender lo que Daniel no entendió. Cristo es el misterio de Dios revelado, y de la novia es el Señor y Rey. ¿Cómo poder para tan dulce amor que Dios en un profeta se reveló?
Gracias, mi Señor, porque tú me has dado el más grande día de luz. Aleluya. Podemos ver donde Daniel no vio y entender lo que Daniel no entendió. Cristo es el misterio de Dios revelado y de la novia es el Señor y Rey. ¿Cómo poder para tan dulce amor que Dios en un profeta se reveló? Gracias, mi Señor, porque tú me has dado el más grande día de luz. Podemos ver lo que Daniel no vio y entender lo que Daniel no entendió. Cristo es el misterio de Dios revelado y de la novia es el Señor y Rey. ¿Cómo poder para tan dulce amor que Dios en un profeta se reveló? Gracias, mi Señor, porque tú me has dado el más grande día de luz. Gracias, mi Señor, porque tú me has dado el más grande día de luz. Aleluya. Con esta atmósfera hermosa en esta mañana recibiremos la palabra diciéndole: solo cree, todo es posible, solo cree. Solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree. Solo cree, todo es posible, solo cree, aleluya, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Y yo creo en ti, aleluya, y yo creo en ti, todo es posible, yo creo en ti, yo creo en ti, aleluya, yo creo en ti, tu nombre glorifico, yo creo en ti, yo creo en ti. Muy buenos días, amados hermanos. Una vez más es un privilegio y un motivo de gozo para nosotros saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Quisiera, por favor, como todos los días, invitarles a que abran sus escrituras en el libro de Revelación capítulo 10, versículo 7. Esta es la escritura fundamental sobre la que nos estamos apoyando. ¿Todos están bien? ¿El cable está bien conectado? Por favor. Presiona. Perfecto. Gracias.
Muy bien, hermanos preciosos, si tienen la escritura, permítanme leer. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Si fueran tan amables, por favor, de acompañarme abriendo sus escrituras en Colosenses, la carta del apóstol Pablo a Colosenses. Esta carta fue escrita más o menos el año 60 después de Cristo. Vamos a centrar nuestra atención en el versículo 26 y vamos a mirar también el verso 27. Esta será la escritura fundamental sobre la que estamos apoyando la enseñanza de Cristo, el misterio de Dios revelado. Dice la palabra del Señor: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a inclinar, por favor, nuestros rostros. Vamos a inclinar nuestros rostros, preciosos hermanos. Vamos a encorvar nuestro cuerpo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Bondadoso Padre Celestial, estamos una vez más aquí, delante de tu divina presencia, como todos los días, Señor, para servirte, para hablar de ti, para testificar acerca de las riquezas de tu gloria, para sumergirnos en tu divina palabra, para extraer de ella, Señor, lo que necesitamos para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestras almas. Te ruego, bondadoso Señor, que tú tomes el control total de este servicio, que tú, Rey de Reyes, Señores, Señores, te expreses a través de nuestros labios. Nosotros solamente reconocemos que somos instrumentos que no tendrían ningún valor si tú no lo usaras. Padre, aquí estoy como un inútil, como un torpe, como un don nadie, pero al mismo como alguien que sabe tu poder, tu magnificencia, tu grandeza, tu bondad para con todos nosotros. Yo sé que tú eres el predicador, tú eres el maestro, tú eres el pastor, tú eres todo. En el nombre de Jesucristo, bendice la escritura que he leído y ayúdanos. En el nombre de Jesucristo así te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, si fueran tan amables, por favor, de tomar sus lugares. Estamos muy agradecidos, muy contentos con el Todopoderoso por sus misericordias, por su bondad, por su piedad para con nosotros. Estamos también al mismo tiempo, hermanos preciosos, contentos por lo que significa que Él se haya fijado en nosotros. Estamos, por la gracia del Señor, ya por cuarto día consecutivo hablando acerca de Cristo, el misterio de Dios revelado. Es impresionante que por más que yo trate de correr, no pueda hacerlo. Es un mundo de entendimiento, la bendita palabra del Señor. Estamos aquí como hermanos menores, simplemente como sirvientes de Dios, de ustedes, teniendo en nuestros corazones el fuego de Dios que no nos permite callar y que hace que cada mañana estemos aquí en nuestro puesto de deber para dirigirnos a ustedes, nuestros hermanos en Cristo Jesús. El día de ayer estábamos ampliando un poquito más el entendimiento acerca de Cristo, el misterio de Dios revelado. Comprendo, entiendo que hay todavía una tela de misterio en quién es Cristo. A veces nosotros usamos esta palabra para referirnos a alguna persona, pero sin asegurarnos que Cristo
es Jesucristo, y con eso a veces cometemos el error de causar confusión en la mente de nuestros hermanos. Ese no es el propósito nuestro, mucho menos de este espacio. No estamos aquí para enredarlos con argumentos, con interpretaciones humanas. Estamos aquí simplemente para, junto con ustedes, mergullarnos o sumergirnos en la bendita palabra del Señor. Estábamos hablando el día de ayer, lo que el hermano Bana dice, que Cristo significa ser como Cristo. Leí que cuando Cristo se identifica con la persona, entonces la persona es como Cristo. Así como Cristo se identificó con nosotros, nosotros también debemos identificarnos con Cristo. ¿Y qué es identificarnos con Cristo? Hablar de Cristo, no solo con nuestros labios. Eso está fácil. Hablar de Cristo con nuestra vida. Cuando yo decimos que somos cristianos, en realidad, hermanos, nosotros estamos diciendo que somos Cristo. Porque la palabra Cristo en realidad significa ungido. Y la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. No solamente está hablando en un sentido singular, ahora está hablando pluralmente. Cristo significa ungido. Un ungido es un Cristo. Sin embargo, cuando hablamos de Cristo, el misterio de Dios revelado, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer terminamos hablando acerca de que Dios tiene un plan, que Él no hace cosas al azar, que en todo lo que Él hace, dice, existe un propósito. Esto podría ser para nosotros el motivo de una profunda meditación. ¿Soy yo producto de la casualidad? ¿Soy hijo del azar? ¿Vine a la tierra sin una ruta establecida? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Cuál es el propósito para mi vida? Muchos años de mi vida yo me las pasé con una vida sin propósito. A la edad de 35 años Dios me permitió ser padre por segunda vez y abracé en mi seno a un niño precioso a quien puse por nombre Jorge Ángelo Bernabé. Recuerdo que tenía que trabajar para traer el pan a la casa. Estaba caminando por la avenida Bolívar. No había nadie a mi al frente ni a mi atrás. Y de repente una voz audible me habla y me dice, así que para eso te mandé a la tierra, para que seas un albañil. Y de repente volteé para ver quién me hablaba. No había nadie. Y allí en medio de la avenida entré en una profunda desesperación acompañada de un copioso llanto. Fue la primera vez en mi vida que yo sentí que nada tenía razón para mí. Eso me sumió en una profunda desesperación, en una profunda meditación. Ahora, la razón por la cual estoy yo refiriendo esto ahora no es para que ustedes vayan a pensar que yo soy algo especial. No soy especial, aunque sí lo soy, porque soy hijo del especial. Pero no soy más especial que ustedes. No soy más amado de Dios que ustedes. Dios no me escucha más a mí. Somos iguales delante de la presencia de Dios. Yo soy tan hijo como usted y usted es tan hijo como yo. Mas, ¿cuál es el propósito para yo decir esto? El propósito es que usted pueda también comprender que usted debe de llegar a ese punto, a esa encrucijada de la vida, y tiene que encontrar una respuesta. ¿Quién es usted? ¿Qué es usted?
¿Cuál es la razón de su manifestación aquí en la tierra? Yo no desprecio la construcción, amo la construcción. No importa dónde vaya, siempre yo estoy mirando las construcciones. Si veo un terreno vacío, yo veo un edificio. Si veo un terreno grande, yo veo una iglesia. Paradójicamente, la iglesia que todavía no tenemos. Cuando hablo estas cosas, yo tengo una intención, claro que sí. Y la intención es de que usted se pueda mirar a sí mismo en su interior y comprender que usted vino a la tierra para cumplir un plan, un propósito. Y si usted no encuentra esa respuesta o no llega a saber en realidad quién es ni cuál es su propósito, usted habrá venido a la tierra, perdonen lo que voy a decir, simplemente a vagar. Bueno, yo vagué por muchos años sin saber quién era. Aún ahora, a mis 52 años, de a poco sigo recuperando mi mente perdida. Cada día me voy dando cuenta más del derecho que me asiste. Cada día voy aprendiendo más de quién soy yo. Cada día voy siendo consciente del poder que Dios colocó en mí y que Dios colocó en ustedes. Pero no siempre lo supe. No lo aprendí en una reunión ministerial, no lo aprendí en una escuela, en un seminario. Esa es una experiencia personal que solo se puede obtener por la gracia y misericordia de Dios. Entonces, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hace, tiene un propósito. El hermano Branham nos dice en el párrafo 140, y ahora vamos a empezar. Él dice: noten, Dios ha tenido un propósito triple en este grande misterio secreto. Dios, en su gran misterio secreto que tenía antes de que el mundo comenzara, tiene en eso un propósito triple. Y ahora de lo que queremos hablar en esta mañana es, ¿cuál es ese propósito triple? ¿Ven? Ahora yo creo que con la ayuda de Dios, quien está presente, que Él nos lo mostrará. Ahora, si Él tenía este propósito triple, nosotros queremos averiguar lo que es este propósito triple. Párrafo 141. Lo primero fue que Dios quería revelarse a su pueblo. Bueno, esto está hermosísimo y esto nos abre una puerta para hablar acerca de la condescendencia de Dios. Jehová, el que habita con su familia, el Todopoderoso, el grande en batalla, el creador de los cielos y la tierra, el que creó lo invisible y lo visible, el que lo abarca todo, no podía cumplir con la primera parte del triple propósito, porque Dios tenía un triple propósito. ¿Y cuál fue el primero, hermano José? Revelarse a su pueblo. Como Jehová, como Elohim, como el autoexistente, como el Espíritu Eterno, no podía hacerlo. Pero estaba en él ese deseo. Estaba en él ese propósito. Pero en esa condición, él no podía revelarse a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué como Elohim? ¿Por qué como el autoexistente? ¿Por qué como el Espíritu Eterno él no podía cumplir con ese propósito de revelarse a su pueblo? Porque él quería hacerlo. Su propio nombre habla de quién es él. Jehová es
el que habita con su familia, y él quería revelarse a su gente, quería revelarse a su pueblo, quería revelarse a sus criaturas, pero no podía hacerlo. ¿Por qué? ¿Estaba ilimitado? No. ¿Limitado? No, él no es limitado, él es ilimitado. Pero ¿por qué no podía hacerlo? ¿Por qué no podía revelarse a su gente? ¿Por qué no podía revelarse a los suyos? Dice el hermano Branham, porque era muy grande como para que nosotros podamos entenderle. Si él lo hubiera hecho, si él se hubiera revelado como Elohim, nosotros no lo hubiéramos entendido jamás, ya que sería para nosotros muy misterioso, muy alejado de nuestro entendimiento como el autoexistente, como Elohim, como el Espíritu Eterno. Él no podía revelarse a su pueblo porque él todo lo abarca. El profeta dice que él abarca el tiempo, él abarca el espacio y él abarca toda la eternidad. ¿Cómo nosotros podríamos entender? Ahora comprendo por qué la Biblia dice: a Dios nadie lo conoció jamás. La palabra conocer es entender. ¿Cómo podría entenderse a un Dios invisible? ¿Cómo podría ver algo invisible? Bendito sea el Señor. ¿Cómo podría entenderse este grande ser que nunca tuvo inicio y que nunca tendrá final? ¿Cómo podría revelarse en esa condición a la gente? Esta es la razón por la cual el hermano Branham dice que Dios existía en sus atributos. Estaba en él el deseo de ser un creador. Estaba en él el deseo de ser padre. Estaba en él el deseo de ser hijo. Estaba en él el deseo de ser un redentor, un restaurador, un sanador, un consolador. Estaba en él. Todo eso estaba en él. Voy a leer un párrafo del mensaje ¿Por qué no somos una denominación? Este mensaje fue predicado el 27 de septiembre del año 1958. En el párrafo 238, el mensajero de la edad dice: ¿cuál fue primero, el Salvador o el pecador? ¿Cuál fue primero, el Salvador? ¿Cuál fue primero, el sanador o la persona enferma? ¿Por qué se permitió que existiera el pecado? Porque los atributos de él son ser salvador. Si no hubiera existido el pecado, él nunca hubiera sido conocido como Salvador. ¡Aleluya! Él puede hacer que todas las cosas giren para su gloria. ¿Puede el alfarero decir o más bien puede decir el barro al alfarero: ¿me has hecho así? ¿Quién maneja tu rueca? ¿Quién tiene el barro? ¿De quién son las manos que lo manejan? Pablo dijo: oh hombre insensato. ¿No dijo que él levantó a Faraón para este propósito? Ciertamente, él lo sabía. Antes que existiera el mundo, él sabía lo que sería todo. Él permitió que existiera el pecado para él poder ser salvador. Él permitió que existiera la enfermedad para él ser un sanador. Él permitió que existiera el odio para él ser amor. Seguro, lo hizo. Él es Dios y esos son sus atributos y él tiene que tener algo por donde desplegar sus atributos. Qué hermoso, qué precioso. Entonces él, Elohim,
el autoexistente, el Dios invisible, Él amaba ser Padre. Él quería expresarse a sí mismo. Él quería identificarse con los hombres, pero como un espíritu no podía hacerlo. ¿Acaso no dice San Juan capítulo 4, Dios es espíritu? ¿Cómo puedo ver a un espíritu? ¿Cómo puedo hablar a un espíritu? ¿Cómo puedo tocar a un espíritu? Por eso es que Él se reveló en Cristo. La palabra revelar es darse a conocer. Por eso Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Esto, hermanos míos, me da motivo para formular una pregunta. ¿Qué hizo Dios para revelarse a su pueblo? ¿Qué tuvo que hacer Dios para darse a conocer? ¿Qué tuvo que hacer Dios para darse a entender? La respuesta es sencilla, pero al mismo tiempo es profunda. Es tan profunda que los sabios y los entendidos tropiezan con esto. Ese tropiezo está en el universo de creyentes de Malaquías 4:5. ¿Acaso no saben ustedes que muchos dicen que el Padre era uno y el Hijo era otro? ¿De dónde es la doctrina de la dualidad? ¿Acaso no nació en los Estados Unidos? ¿Acaso no se predica en el universo de creyentes del mensaje de la hora? ¿Estoy aquí para juzgarlos, para criticarlos? Por amor de Dios, ese no es mi papel. Sin embargo, debo de puntualizar cómo es que un mal entendimiento del misterio de la suprema deidad puede hacer que nosotros en algún momento partamos a Dios, ya sea en dos o ya sea en tres, como este discípulo que era binario y le dijo a Dios, era dualista. Ya sabemos que tú eres el Hijo. Ahora solamente muéstranos, enséñanos al Padre y con eso nos basta. Yo puedo en mi mente imaginar el rostro dulce de Jesús al contestar esta necesidad. Tanto tiempo estoy contigo y no sabes que yo soy el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre y nos basta? Jesús no se molestó. Se trataba de eso, de condescender. Se trataba de hacerse entender. Se trataba de explicarse. Y esta explicación no sería de palabras. Esta explicación en realidad tenía que materializarse. Entonces la única manera que Dios podía tener compañerismo o mostrarse a su pueblo era a través de condescender. ¿Qué significa la palabra condescender? Yo me siento pequeño al lado de nuestro amado hermano Carlos Viebras y no son solo palabras, él tiene un cúmulo de sabiduría e inteligencia. La palabra condescender significa acomodarse por bondad o conveniencia al gusto y la voluntad de alguien. Yo no saqué esta definición de un diccionario bíblico, es un diccionario convencional. Repito, condescender significa acomodarse por bondad o conveniencia al gusto y la voluntad de alguien. Bueno, yo tomo lo primero. Dios decidió acomodarse por amor para que nosotros
lo podamos entender, pero condescender también es bajar de nivel. Condescender también es descender. Vamos a mirarlo de esta manera. Recuerden que la palabra condescender es una palabra fusionada, con descender. Muy bien. Vamos a mirarlo de esta manera. Vamos a mirarlo en tres fases. La condescendencia divina se dio en tres fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. En la fase 3, Él llega a ser Cristo. El misterio de Dios revelado. Esto es en la fase 3. ¿Qué tuvo que suceder para llegar hasta aquí? ¿Cuál fue el trecho? ¿Cuál fue la ruta que Dios tuvo que seguir? Entonces, vayamos al principio. El hermano Branham dice, yo los invito a un viaje. Vamos a pararnos en los barandales de la eternidad. Vamos a cerrar nuestra vista y vamos a tener conciencia de que no existe nada. No hay sol, no hay luna, no hay estrellas, no hay vida, nadie respira, nadie dice amén, nadie piensa, nadie habla. No existe ni siquiera Dios. Lo único que existe es un espíritu eterno que abarca todo. Entonces, en la fase 1, al principio, si podemos llamarlo así, porque ahora estamos colocando un principio, fase 1. Sin embargo, aquí no existía el principio. Pero estamos poniendo fase 1, entonces concluimos y decimos que al principio solo había un ser. Ponemos entre comillas, este ser es Dios. ¿Por qué he puesto entre comillas? Porque todavía no era Dios. ¿Cómo podía ser Dios si no había quien le adorase? Sin embargo, al principio solo había un ser, Dios. ¿Quién es Él? Elohim, el autoexistente, el que existe de sí mismo y está solo. Él es infinito, Él es autoexistente, Él es el que existe de sí mismo. Y en esa soledad, en medio de esa nada, Él piensa y dice, no es bueno que yo esté solo. Exactamente lo mismo que dijo cuando vio entristecido a su hijo Adán. No es bueno que él esté solo. Le haré una ayuda semejante, idónea. Entonces, el que existe de sí mismo, el Dios invisible, el que todo lo abarca, el que todo lo llena, decide condescender. Ahora, ¿cómo es la condescendencia? ¿Es vertical o es horizontal? Esto es importante puntualizar. Vamos a hacer un pequeño gráfico. ¿Cómo es la condescendencia? ¿Vertical o es horizontal? Hay algunos que entienden la condescendencia como algo horizontal. Y esa es la razón por la que llegan al entendimiento que hay tres personas o tres dioses. No hay tres personas, no hay tres dioses,
pero si usted lo mira horizontalmente, usted pensará en algún momento que la escritura está tratando de tres personas diferentes. Mateo 28, 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a poner Padre, Hijo, Espíritu Santo. Visto de esta manera, pareciera que nosotros estamos hablando de tres personas diferentes. Sin embargo, condescender, dicho en palabras totalmente sencillas, significa bajar. Eso es condescender. Y se baja de arriba hacia abajo. Muy bien. Entonces, en la fase número 2, Elohim, el autoexistente, el que existe de sí mismo, el Dios invisible, da a luz. O como dice el hermano Banan, la eternidad parió. Algo se desprende del autoexistente. ¿Qué es lo que se desprende? Es el logos, es el verbo, es la palabra, es la columna de fuego, es la teofanía de Dios, el verbo. En el principio era el verbo. ¿Cuándo comenzó el principio? Cuando Dios decidió bajar, condescender, hacerse entender. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él lo dio a conocer. Entonces, en la fase número 2, voy a repetir. Elohim. ¿Quién es Elohim? El autoexistente. ¿Quién es Elohim? El Espíritu Eterno, el que estaba solo y el que lo llenaba todo. Y Él en la fase número 2 condesciende. Y al condescender, algo se desprende de este ser invisible. ¿Y qué es lo que se desprende? Un ser visible. Ahora el Dios invisible ya es visible. ¿Cómo se llama este que se desprendió de él? El logos, el verbo, la palabra, la unción, la teofanía, Cristo. Y ahora estamos en Colosenses. Ahora estamos en Génesis 1:1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Quién crió los cielos y la tierra? Dios. ¿Y qué dice en Colosenses? Que por Él, por Cristo, fueron hechas todas las cosas. ¿Quién hizo todas las cosas? El Verbo. ¿Quién hizo todas las cosas? La palabra. ¿Quién hizo todas las cosas? El Hijo de Dios. La unción, el logos. ¿Será otro Dios? No es otro Dios. No estamos hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esa es una doctrina que vino del infierno y que al infierno regresará. Estamos hablando que Dios amaba ser creador. Estamos hablando que Dios amaba ser hijo. Y la única manera de poder ser Dios, de poder ser creador, de poder ser hijo, era a través de Cristo. Por eso es Cristo el misterio de Dios revelado. ¿Qué es lo que sucede en la fase número 2?
Dios se hace visible. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Dios empezó a descender. Esta palabra lo abarca todo. Y la única manera que lo podamos entender es comprendiendo que condescender es de arriba hacia abajo. Hermano Viebras, horizontal es así, ¿no? Y esto es vertical. O sea, para entender a Dios tenemos que entenderlo en vertical, de arriba hacia abajo. No es horizontalmente, porque si lo miramos horizontalmente, entonces nos confundimos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, las tres personas de la Santísima Trinidad. Y esta es una doctrina diabólica. Elohim, el autoexistente, el Dios invisible, Él condescendió voluntariamente, nadie lo obligó, bajó de un lugar superior para ponerse a la par con sus inferiores. ¿Quiénes eran sus inferiores en la fase número 2, José? ¿Quiénes eran los inferiores? Los ángeles. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Ahora Dios condescendió y está a la par con sus criaturas en la fase número 2, porque lo primero que Dios trajo a existencia fue la vida espiritual. Así es. ¿Es correcto, hermanos? Y crió Dios al hombre. A su imagen y semejanza lo crió, varón y hembra. Eso fue en la fase número 2. Porque el hombre era un espíritu. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Acá. En la mente de Dios. Entonces, Elohim, el autoexistente, el Dios invisible, decide voluntariamente bajar, desciende de un lugar superior para estar a la par o para tener compañerismo con sus inferiores, para estar en igualdad con los que están abajo. Hoy en la mañana entré a platicar con mi hija. Empecé a hablar, hablé con ella, sus ojos se humedecieron y yo caí de rodillas al piso. Tomé sus manos. ¿Qué es lo que hice? Condescender, ponerme a su nivel, ponerme a su altura, para poder comprenderla, para poder entenderla. Es mucho pedir que ella me entienda. Tengo 3 hijos. Jorge tiene 25. Todavía no me entiende. ¿Puedo molestarme? No. Pero sí puedo condescender para que él me entienda. Tengo un hijo de 18 años. Mide más de 1,80 m. Sin embargo, yo debo de condescender para hacerme entender. A veces es muy injusto que nosotros pretendamos que nuestros hijos vean y entiendan lo que a nosotros nos costó toda una vida. Entonces, Elohim, el autoexistente, está en la segunda fase y en esa segunda fase baja, desciende de un lugar superior para tener compañerismo, para estar a la par con sus inferiores,
para estar en igualdad con los que están abajo. Qué tremendo es Dios. Por eso Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Creador condesciende para convivir, para tener compañerismo con su creación. Baja para convivir con los que y los que fueron creados. Nadie puede negar que este nuevo ser, porque el Logos llegó a ser un nuevo ser, es el mismo Dios. No es otro Dios. No es la segunda persona de la Trinidad, solo que ahora es un ser que se puede ver, que se puede entender. No hay dos dioses. No es otro Dios. No es la segunda persona de la Trinidad. Es un solo Dios, pero ahora visible. ¿Qué es el Logos? La imagen del Dios invisible. ¿Alguien alguna vez vio el Logos? Yo lo vi. Pero no solo yo. El Logos se tomó una foto el año 1950. Se tomó una foto, hermanos preciosos, con su siervo, el hermano Branham. Ese es el Logos. Y si ustedes se dan cuenta, el Logos tiene la forma de una mano. Observen bien. No es así, es así. Esa es la razón por la cual en la cultura judía todos usan un kipé. ¿Cuál es el simbolismo? ¿Cuál es la enseñanza? Eso simboliza la unción. Eso quiere decir que todos los seres humanos debemos estar debajo de una unción, debajo de un poder supremo. Ese kipé que ellos se colocan simboliza la unción. Bendito sea el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces no es la segunda persona de la Trinidad, es un solo Dios, pero ahora el Logos llegó a ser la imagen del Dios invisible. ¿Se puede ver el Logos? En un sentido, el hermano Branham dice que no, pero después dice que sí, solo con ojos espirituales. Este Logos es el mismo Dios, no es otro Dios, solo que está en otra forma. ¿Qué quiere decir esto? Dios no tiene forma, hermano Escavarrossi. Cuando decimos que es el mismo Dios en otra forma, lo que estamos diciendo en palabras sencillas es que está en otro oficio. Ahora está en el oficio del Hijo, está en el oficio del Logos, está en el oficio del Verbo, está en el oficio de la palabra. Está en ese oficio. No es Elohim, aunque es el mismo Ojín, pero en otra forma, en otro oficio. Y ahora bajamos a la fase número 3. Y colocamos que en la fase número 3 llegó a ser Cristo. ¿Y quién es Cristo? El misterio de Dios revelado. Entonces, el Logos, que es la imagen del Dios invisible, ahora decide bajar. O sea, Elohim, el autoexistente, el Dios invisible, el que todo lo abarca, dio un primer paso. ¿Cuál fue el primer paso? Condescender, parir. La eternidad parió, la eternidad dio a luz. ¿A quién dio a luz? Al Verbo, al Logos,
a la unción, a la teofanía, a la palabra. Pero ahora Elohim va a dar otro paso más. O sea, va a condescender más. Ahora condesciende al vientre de una virgen. Voluntariamente baja de un lugar superior para estar en igualdad, no solo con la creación, sino con las criaturas que administran esa creación. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio era el Logos era con Dios, y el Logos era Dios, y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio era Cristo. Cristo era con Dios. Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio era la unción era con Dios, la unción era Dios y la unción se hizo carne y habitó entre nosotros. Estamos hablando de la misma persona, no son otras personas, es el mismo Dios en fases diferentes. Entonces el verbo, el logos, la palabra, Elohim en su segunda fase se hace hombre. El verbo, la palabra, ahora en la forma de un cuerpo humano llamado Jesús. ¿Saben ustedes qué dice el hermano Branham concerniente a esto? El hermano Branham dice así: el verbo, miren lo que dice el hermano Branham, Dios se envolvió a sí mismo en un glóbulo de sangre. Y este glóbulo de sangre formó a Jesús. Esto es tremendo. El grande y poderoso Dios, el creador de los cielos y la tierra, el autoexistente, se escondió, se veló, se arropó, se vistió de una célula de sangre. ¿Puede usted ver una célula solo con un microscopio? Amén, hermanos. Elohim condescendió del cielo, bajó del cielo para convivir con sus criaturas. Bajó del cielo para convivir con los que fueron creados, con la naturaleza y con el hombre. Nadie puede negar que este nuevo ser, ¿cuál nuevo ser? Jesús es el mismo Dios, así como nadie puede negar que el Logos es Dios. Tampoco nadie puede negar que este nuevo ser, Jesús, es Dios. El hermano Branham dijo que Jesús era Dios gateando, Dios jugando, era Dios. No es otro Dios, no es la tercera persona de la Trinidad, es el mismo Dios, Elohim, Amen. El verbo, la imagen tangible del Dios invisible. Ahora sí se puede tocar a Dios. Juan lo tocó, pero no solo lo tocó, se recostó en los pechos de Jesús. Cuando Juan se recostó en los pechos de Jesús, en realidad él se recostó en los pechos de Dios. El Dios invisible ahora es visible. Por eso es que San Pablo le escribió a Timoteo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios
¿Cuántos dioses hay? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Amen. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el primer propósito de Dios era manifestarse a su gente, manifestarse a sus criaturas, pero como Elohim no pudo hacerlo, por eso es que él tuvo que pasar por estas fases. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. No les pido perdón si esto parece muy simple, muy sencillo. Posible para algunos no sea nada, pero para mí significa todo. Entonces el primer propósito del propósito triple que Dios traía era revelarse a su pueblo, pero como un ser espiritual, eterno, infinito, inentendible, no podía hacerlo. Para darse a entender, Él condescendió. El segundo propósito era tener la preeminencia en su cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando? Siempre pensé que era dueño de mi cuerpo, pero el apóstol Pablo dice lo contrario. Él dice que mi cuerpo le pertenece a mi esposa y el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí. O sea que no soy dueño de mi propio cuerpo. Pero Dios tenía un triple propósito y el segundo propósito era tener la preeminencia en su cuerpo. ¿Dios tiene un cuerpo? Sí. El hermano Branham dice que es el cuerpo de creyentes. ¿Y quiénes son ese cuerpo de creyentes? ¿Será todo aquel que congregue? ¿Será todo aquel que haga buenas obras? ¿Será todo aquel que diga amén, que asista sin faltar a la iglesia? Todo eso está bien. Pero no, ese cuerpo de creyentes está formado solo por la novia. ¿Y quién es la novia? Es un grupo de creyentes que sale de la iglesia. La iglesia está formada por la virgen prudente y la imprudente. Y la prudente es la novia. Y ella forma el cuerpo de creyentes. O sea, el segundo propósito de Dios era tener la preeminencia en su cuerpo. Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo Dios podría tener la preeminencia en su cuerpo? ¿Cómo entiendo eso? ¿Cómo lo comprendo? ¿Cómo lo hago? Voy a hacer dos dibujos. Me estoy acercando al final de esta enseñanza del día de hoy. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede darse esto? ¿Cómo él puede tener la preeminencia? Preeminencia. ¿Está bien escrito, hermano Carlos? Sí. ¿Sí, no, hermano Carlos? Preeminencia. ¿Cómo podría tener la preeminencia en su cuerpo? Dios tiene un cuerpo y este cuerpo es su iglesia. Y esta iglesia es la novia. ¿Cómo puede Dios tener la preeminencia en su cuerpo? Fácil, viviendo en Él, viviendo en el cuerpo. Es la única manera de tener la preeminencia.
viviendo en el cuerpo, o sea, viviendo en las personas. Ahora, ¿puedo condescender? Claro que sí, porque puedo hablar del cuerpo como un grupo de creyentes renacidos, adoptados, pero puedo hablar también del cuerpo refiriéndome a individuos. La única manera que Dios tenga preeminencia en mi cuerpo es viviendo dentro de mí. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo. A mí me echaron de esta casa. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. ¿Sabían ustedes que el apóstol Pablo y sus colaboradores tomaron la decisión de predicar en Asia? Y cuando estaban a punto de cumplir ese buen propósito, dice la Biblia que el Espíritu Santo le prohibió que predicase en Asia. ¿Desde dónde le habló el Espíritu Santo? Porque cuando Jesús estaba en la tierra, ¿cómo se oraba? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde estaba Dios? En los cielos. Pero Dios tomó la decisión de condescender, ya no Dios sobre nosotros, sino ahora era Dios entre nosotros. Ahí estaba Jesús mezclado entre la gente. Pero ahora, 2021, 4 de marzo, ya no es Dios entre nosotros. Tiene que ser Dios en nosotros, Dios en Carlos Viéveras, Dios en José Cabanillas, Dios en María de la Torre, Dios en Jorge Escavarrossi, Dios en cada uno de ustedes. Esa es la única manera que Él pueda tener la preeminencia. Hermanos Escavarrossi, ¿Dios te habla? No, me habla de adentro para afuera. 35 años de mi vida hice de mis orejas parabólicas, queriendo escuchar la voz de Dios. Y esa voz de Dios sonaba desde lo profundo de mi ser, aún en mi infancia, pero yo no podía distinguir. Ahora ya no oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, ya no. Ahora eso cambió. Padre nuestro que estás en mí. Amen. Venga a nosotros, a mi cuerpo, a mi espíritu y a mi alma, tu reino. ¿Y cuál es el reino de Dios? La palabra. Padre nuestro que estás en mí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo propósito de Dios es tener preeminencia en su cuerpo. Y la única manera que Él pueda tener preeminencia en su cuerpo, en su iglesia, es viviendo en personas. Dios quiso hacer esto en el huerto del Edén, pero estos jóvenes llamados Adán y Adán no lo comprendieron. El hermano Branham dice que habían 2 árboles espirituales. El árbol de la vida. ¿Quién era? José. Cristo. Dime el nombre. Cristo. Dime el nombre. Jesucristo. Al clavo, hijo. Jesucristo, el árbol de la vida. Pero había otro árbol. Dice la Biblia que el diablo se paseaba entre los árboles del huerto. Estos eran los 2 árboles espirituales.
Pero habían también dos árboles naturales. Era Adán y era la serpiente. Y de Adán salió otro árbol. Dios lo sumió en un profundo sueño y sacó de él otro árbol. ¿Quién es este árbol? El hermano Branham dice, la mujer, el árbol del conocimiento. ¿Por qué he querido que el hermano José enfatice y me diga el nombre? Y el nombre es Jesucristo. ¿Por qué? Porque se usa erróneamente muchas veces detrás de los púlpitos la palabra Cristo. Se coloca de una manera incorrecta la palabra Cristo y confundimos al pueblo del Señor en su mente. Vamos al clavo, no somos ambiguos. Jesucristo. No te estoy llamando la atención. No vayas a decidir no hablarme. Con mucho amor. Entonces la única manera de que Jesús tenga preeminencia es viviendo en nosotros. Hace algunos años llegó una hermana a nuestro hogar. Estaba acongojada, humillada, sensible. Y se sentó y empecé a escucharla. Y de repente me dijo, permítame, por favor, permítame lavar toda la ropa de su familia. ¿Para qué? Para caerle en gracia a Dios. No necesita hacer eso. Usted no necesita hacerlo. El Dios a quien yo sirvo también es su Dios. Yo no soy más hijo que usted. Es más, yo no mido ni un centímetro más que usted. Somos iguales delante de la presencia de Dios. La sangre que me salvó, que me justificó y que me está llevando hacia la perfección es la misma sangre que la ha salvado a usted, no que la va a salvar. Dios ya no salva a nadie, ya salvó. Amen. Ahora depende de usted si acepta o no la salvación, porque perdón no es perdón si no es aceptado como perdón. Perdóname, Señor. ¿Cómo te voy a perdonar si ya te perdoné? Paga mi deuda, Señor. ¿Cómo si ya está pagado? Amen. ¿Cómo? Ya está todo hecho. Dice la Biblia, consumado es. Entonces, Dios deseaba expresar todos sus atributos y Él pudo hacerlo en esas dos criaturas, en esos dos jóvenes llamados Adán y Eva, pero ellos cayeron y cuando ellos cayeron, el pecado los separó de Dios. Ahora debía de existir un plan de salvación, tenía que haber una manera de regresarlos, de recuperarlos. Si quisiéramos abordar esto, vamos a tener que hablar del pariente redentor y esto de alguna manera me desviaría del punto principal de esta enseñanza, Cristo, el misterio de Dios revelado. Ahora, hermanos, esto es muy precioso, muy hermoso, ya que Dios quiso manifestarse en sus hijos Adán y Eva. Dice el hermano Branham que Adán se apresuró, porque en realidad el árbol de la vida en el huerto del Edén se iba a materializar. Pero él se apresuró. Si hubiera sido paciente, el árbol de la vida se hubiera materializado, porque el deseo de Dios es ser suprema deidad. Y suprema deidad no es en los cielos, suprema deidad es en la tierra. ¿Qué es suprema deidad? Dios morando en un tabernáculo. ¿Y quién fue Jesús?
la plenitud de la deidad. ¿Quién era Él? El tabernáculo del Dios viviente, la palabra que se hizo carne. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy las gracias por tus misericordias, por tu bondad. Te ruego que perdones mi emoción, mi exaltación. Te ruego que perdones mi lentitud. Te ruego, Señor, que tú reveles tu palabra a cada uno de nosotros conforme tú lo veas. Señor, revélate a nosotros, date a conocer, que nosotros podamos decir, que podemos verte, que podemos entenderte. Padre, todos los misterios fueron revelados, no tenemos por qué tropezar. Permítenos apuntar siempre al blanco, ser cristocéntricos. En el nombre del Señor Jesucristo, si algún enfermo, algún necesitado, algún afligido, algún acongojado, ayúdales. Te rogamos por la familia Romero, te rogamos que provea los recursos necesarios para que nuestro hermano pueda ser velado y sepultado. Ayuda a la familia Romero. Esta es mi oración. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así yo te lo pido. Amén. Hermanos, Dios nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Shalom Adonai. Adorar a Cristo, adorar a Emmanuel, Rey de Reyes, Señor de Señores. Adorar a Cristo, adorar a Emmanuel, Rey de Reyes, Señor de Señores, estrella brillante ser. Para mí, le amo, le amo, le amo, y algún día su rostro veré. Ámelo en esta mañana. Le amo, le amo, le amo. Él es la rosa de Sarón para mí. Le amo.
Señor Jesucristo, cómo no amarte si antes que las estrellas, que la luna y el sol fueran creados, éramos uno contigo, Señor. Padre amado, estamos aquí, Señor, recordando esos momentos con tu santa presencia. Gracias por expresarnos. Gracias por expresarte a través de nosotros. Prometiste expresar tus atributos a través de tu novia. Señor, levanto mis manos reconociendo que somos parte de tu iglesia, la iglesia del Dios vivo. Y cada necesidad, Señor, cada mano levantada, tú aún sigues siendo Dios y aún estás teniendo audiencia con tu pueblo. Obra tú, Señor, en la forma de tu Espíritu Santo, en el enfermo, en el afligido, en el necesitado. Solo tu Espíritu Santo puede ayudarnos y creemos que tu poder no ha cambiado. Asimismo, Señor, si hay una necesidad económica, te pedimos que proveas. Tú eres el Dios que sustentó a la viuda de Sarepta, Señor. Sustenta a mis hermanos. Tú prometiste que el que recibiría la bendición de profeta no faltaría la harina ni el aceite. Te ruego que no falte la economía, el trabajo, las fuerzas en tus hijos y en tus hijas, y que todo sea para tu gloria y honra en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Por un profeta habla su pueblo. Oh, solo Dios hace al hombre feliz. Oh, solo Dios es el que da la luz. Oh, solo Dios es el que da la luz. Por un profeta habla su pueblo. Solo Dios es el que da la luz. Oh, solo Dios hace al hombre feliz. Aleluya. Oh, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Oh, solo Dios hace al hombre feliz. Y hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, oh, tributando eterno olor, oh, al divino glorioso Jesús. Aleluya. Oh, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Oh, en el mundo feliz, oh, reinaremos con nuestro Señor. Escuche, para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor, oh, al divino glorioso Jesús, nuestro Rey y bendito Señor. Oh, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos y recordarnos que te quieres expresar en nosotros, en tu novia. Nos consuela, nos alienta, nos enamora tu palabra, reconociendo que algún día tu novia estará caminando contigo por la eternidad. Hasta ese momento, abrázanos, úngenos de tu espíritu. Gracias por estar aquí, Señor Jesús. Tráenos para el servicio de la tarde y sigue expresándote en tu pueblo, porque solo queremos vivir para ti. Recibe toda preeminencia y gloria en este culto, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Amados hermanos, les agradecemos a cada uno por su cordial presencia virtual.
Asimismo, por favor, les recordamos que se cuiden mucho, por favor, guarden su distancia, lávense las manos, colóquense su tapaboca, pero sobre todo colóquense bajo las manos poderosas de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra más grande protección. Shalom, novia amada, Dios le bendiga. Amén. La paz del Señor.